Hola amigos, lo que les voy a contar hoy no es ficción, no es una leyenda urbana, no es un creepypasta inventado por algún adolescente aburrido en Reddit. Esto pasó el 3 de marzo de 2024 en un pequeño pueblo llamado Richmond, población 4.200 habitantes. Ocurrió algo que el gobierno ha intentado enterrar bajo toneladas de desinformación, teorías conspirativas ridículas y silencio mediático absoluto. Yo he pasado las últimas semanas investigando este caso. He hablado con residentes, he revisado documentos filtrados, he escuchado las grabaciones de audio que nunca debieron salir a la luz. Y lo que descubrí es perturbador más allá de toda comprensión. Pero antes de comenzar, debo advertirles. Si sufren de ansiedad severa, si tienen problemas para dormir, si son fácilmente impresionables, tal vez este no sea el video para ustedes, porque después de conocer esta historia, nunca volverán a escuchar una alerta de emergencia de la misma manera. Ahora sí, comenzamos. Todo comenzó a las 11:47 de la noche del 3 de marzo de 2024. Los residentes de Richmond estaban durmiendo, trabajando turnos nocturnos, viendo televisión. Las cosas normales de un sábado por la noche en un pueblo pequeño y aburrido. Y entonces, cada teléfono celular del pueblo sonó simultáneamente. No fue el típico sonido de alerta Amber. No fue el familiar tono de alerta meteorológica. Fue algo diferente, un tono agudo, penetrante, que hizo que la gente se despertara inmediatamente con el corazón acelerado. En las pantallas apareció un mensaje: alerta de emergencia. Richmond County, Oregón emitida. 23-47-03. Permanezca en interiores inmediatamente. Cierre todas puertas y ventanas. Apague todas las luces exteriores. No mire hacia afuera. No responda a llamados o golpes en su puerta. Esta es una situación de emergencia real. Esta no es una prueba. El mensaje no especificaba qué tipo de emergencia. No mencionaba tornado, incendio, tirador activo, fuga química, nada. Solo, permanezcan adentro. No miren afuera. Sarah Mitchell, una enfermera de 34 años que vive en Richmond, fue una de las primeras en recibir la alerta. Esto es lo que me contó. Pensé que era algún tipo de broma. ¿Sabes? Como esos mensajes falsos que circulan en redes sociales. Pero entonces mi esposo recibió el mismo mensaje y escuchamos a nuestros vecinos gritando afuera. Todo el mundo lo había recibido. Sara hizo lo que la mayoría haría. Ignoró la parte de no mirar afuera y fue directo a su ventana. Lo que vio la dejó paralizada. Las calles estaban vacías, completamente vacías, pero no de la forma normal. Era como si alguien hubiera presionado pausa en la realidad. Había autos detenidos en medio de la calle, con las puertas abiertas, pero no había nadie, ninguna persona, ningún animal, nada. Le pregunté si vio algo más, algo inusual, algo que explicara la alerta. Hubo un largo silencio. Había algo en el cielo, dijo finalmente. No sé cómo describirlo. No era una nave, no eran luces, era como una ausencia, como si el cielo hubiera sido recortado con tijeras. Un agujero negro, pero no negro. Era como si estuviera mirando hacia la nada. Durante la primera hora, la gente obedeció la alerta. Cerraron puertas, apagaron luces, se quedaron adentro. Pero a medida que pasaba el tiempo, sin actualizaciones, sin explicaciones, la gente comenzó a impacientarse. Marcus Chen, dueño de la única tienda de conveniencia del pueblo, me contó lo que pasó después. Alrededor de la 1 de la mañana, empecé a recibir llamadas. Gente preguntando si yo sabía algo, si había escuchado algo. Nadie tenía información. Las líneas de emergencia 911 estaban ocupadas constantemente. Internet funcionaba,
pero no había noticias. Absolutamente nada en CNN, Fox, sitios locales. Era como si Richmond hubiera sido borrado del mapa. A la 1:30 de la mañana llegó una segunda alerta. Actualización de emergencia: no abandone su hogar bajo ninguna circunstancia. Si alguien llama a su puerta diciendo ser autoridad, no abra si escucha a un familiar afuera. Pidiendo ayuda, no abra, no confíe en lo que ve o escucha. Espere instrucciones adicionales. Este mensaje, este mensaje cambió todo, porque ahora la gente entendía. Esto no era un desastre natural. Esto no era un accidente industrial. Esto era algo más. Algo que podía imitar voces. Algo de lo que no debías confiar en tus propios sentidos. A las 2:17 de la mañana comenzaron los golpes. Docenas de residentes reportaron lo mismo. Golpes suaves en sus puertas, golpes en ventanas, golpes en paredes. Jessica Ramírez, madre de 2 niños, vivía en una casa de 2 pisos en el lado este del pueblo. Los golpes empezaron en la puerta del frente. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves, muy educados, como si alguien no quisiera molestar. Mi esposo fue a mirar por la mirilla. Dijo que no había nadie, pero los golpes continuaron. Le pregunté qué hizo su esposo. Nada. Recordó la alerta. Se alejó de la puerta. Pero entonces, los golpes se movieron. A la ventana de la sala. Luego, a la ventana de la cocina, como si algo estuviera rodeando la casa, probando cada entrada. Los hijos de Jessica, de 6 y 8 años, estaban aterrorizados, llorando, preguntando qué estaba pasando. Les dijimos que era solo el viento, pero ellos sabían que mentíamos, porque los golpes no eran aleatorios, eran intencionales, metódicos. Y entonces, a las 2:45 de la mañana, Jessica escuchó algo que casi la rompe. La voz de su madre, que había muerto 3 años antes de cáncer. Cariño, soy yo. Ábreme. Tengo frío, por favor. Jessica se quedó congelada. Sabía que no era real. No podía ser real, pero era la voz exacta de su madre. El tono, las palabras que usaba. Todo. Jessie, mi amor, por favor, necesito entrar. Me están siguiendo. Su esposo tuvo que sostenerla físicamente para evitar que abriera la puerta. A las 3 de la mañana, todos los televisores del pueblo se encendieron solos. No importaba si estaban apagados. No importaba si estaban desconectados. Simplemente se encendieron y mostraban lo mismo. Una pantalla negra con texto blanco parpadeando. Permanezcan en interiores. No miren hacia afuera. No abran sus puertas. No confíen en lo que escuchan. Están siendo observados. Ese último mensaje. Están siendo observados. Michael Torres, un veterano de Irak que vivía solo en una cabaña en las afueras del pueblo, me dijo algo que me dio escalofríos. Yo tenía mi rifle cargado. Estaba listo para lo que fuera. Pero cuando leí ese mensaje, me di cuenta de algo. Si algo nos estaba observando, ¿desde dónde? Todas mis persianas estaban cerradas, mis puertas cerradas con seguro, pero el mensaje decía que nos estaban observando. ¿Cómo? Le pregunté si sintió presencia, algo. Sí, como si hubiera alguien parado justo detrás de mí todo el tiempo. Pero cada vez que me daba vuelta, no había nada. Solo paredes, solo oscuridad. Pero la sensación no se iba, como si algo invisible estuviera a centímetros de mí, observando cada movimiento. A las 4 de la mañana, las cosas alcanzaron su punto máximo de horror. Los golpes se intensificaron. Ya no eran suaves, eran violentos. Puertas temblando en sus marcos, ventanas crujiendo bajo presión. Y las voces. Dios, las voces. Familiares muertos, amigos, vecinos, todos pidiendo entrar, todos con excusas perfectas,
todos sonando absolutamente reales. Amanda Price, una maestra de 29 años, me contó que escuchó a sus tres mejores amigas afuera de su puerta. Decían que había un incendio, que necesitaban refugio, lloraban, gritaban. Podía escuchar sus voces con total claridad. Incluso escuché a una de ellas decir mi apodo de la universidad, que solo ella sabía. Pero Amanda no abrió, porque recordó algo. Sus tres mejores amigas no vivían en Richmond. Vivían a 200 kilómetros de distancia en Portland. Llamé a una de ellas. Contestó medio dormida desde su departamento en Portland. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, que qué pasaba. Le dije que nada, y colgué. Y afuera, su voz seguía gritando mi nombre, rogándome que abriera. No todos obedecieron las alertas. Thomas Brennan, 42 años, vivía con su esposa Karen en una casa cerca del centro del pueblo. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Thomas decidió que ya era suficiente. Estaba cansado del miedo, cansado de los golpes, cansado de esconderse. Su esposa me contó lo que pasó. Le dije que no saliera, le rogué, pero él estaba furioso. Decía que esto era ridículo, que probablemente era solo un ejercicio militar o algo así. Tomó su linterna y su teléfono. Dijo que iba a dar una vuelta a la manzana y volvería en 5 minutos. Karen lo vio salir por la puerta del frente. Lo vio caminar por el jardín con la linterna encendida. Lo vio llegar a la calle. Y entonces, simplemente desapareció. Le pedí que me explicara qué quería decir con desapareció. Estaba caminando, la linterna iluminando el pavimento. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor, se fue. La linterna cayó al suelo. Seguía encendida. Pero Thomas ya no estaba. No corrió. No gritó. Simplemente dejó de existir. Karen llamó al 911 inmediatamente. Le dijeron que esperara, que no saliera, que no intentara buscarlo. Thomas Brennan nunca regresó. A las 5:47 de la mañana, 13 minutos antes del amanecer, llegó la última alerta. Fin de alerta de emergencia. Permanezca en interiores hasta las 7 de la mañana. No salga hasta que vea luz solar completa. Si ve a alguien afuera antes del amanecer, no es humano. Gracias por su cooperación. A las 6 de la mañana, el sol comenzó a salir. Los residentes de Richmond se asomaron cautelosamente por sus ventanas. Las calles estaban vacías. Los autos, que habían estado abandonados en medio de la carretera, ya no estaban, como si nunca hubieran estado ahí. No había cuerpos, no había daños, no había evidencia de que algo hubiera pasado, excepto por una cosa. Thomas Brennan seguía desaparecido. Y no era el único. En total, 23 personas desaparecieron esa noche en Richmond. Todas habían salido de sus casas durante la alerta. O habían abierto sus puertas, o habían mirado demasiado tiempo por las ventanas. La policía estatal llegó al pueblo alrededor de las 8 de la mañana. Luego, el FBI. Luego, agencias que los residentes no reconocieron. Hombres con trajes negros. Camionetas sin placas. Durante 3 días, Richmond fue esencialmente una zona militar. Nadie podía entrar. Nadie podía salir. Los residentes fueron interrogados uno por uno. Se les hizo firmar acuerdos de confidencialidad. Se les amenazó con cargos federales si hablaban públicamente sobre lo ocurrido. La historia oficial que salió en las noticias. Fuga de gas industrial causó alucinaciones masivas, población evacuada temporalmente. Pero los residentes saben la verdad, y ahora tú también. Pero, ¿qué es lo que era? He pasado semanas intentando responder esta pregunta. He hablado con más de 40 residentes. He revisado grabaciones de audio filtradas de las llamadas al 911.
He analizado imágenes satelitales de esa noche. Y la verdad es, no lo sé, nadie lo sabe. Las teorías van desde experimento militar fallido, hasta evento paranormal masivo, hasta algo mucho peor. Un ex empleado de FEMA, que pidió permanecer anónimo, me dijo algo que no he podido olvidar. Richmond no fue el primero, y no será el último. Hay protocolos para esto, protocolos que existen desde los años 50. Cuando sucede, contienen el área, eliminan evidencia, silencian testigos. La pregunta no es qué pasó. La pregunta es, ¿cuántas veces ha pasado sin que nos enteremos? Thomas Brennan sigue desaparecido. Las otras 22 personas también. Sus familias han demandado al gobierno federal. Los casos están atascados en burocracia interminable. Richmond intentó volver a la normalidad, pero el pueblo nunca será el mismo. La gente ya no se siente segura. Duermen con las luces encendidas. Mantienen sus puertas cerradas con múltiples cerrojos. Algunos han instalado cámaras de seguridad que graban 24/7, porque tienen miedo, miedo de que vuelva a pasar. Y Sarah Mitchell, la enfermera que me contó sobre esa primera noche, me dijo algo antes de terminar nuestra conversación. A veces, tarde en la noche, cuando todo está en silencio, todavía escucho los golpes, suaves, 3 golpes, toc, toc, toc. Y sé que es mi imaginación. Tiene que serlo. Pero una parte de mí se pregunta, ¿y si lo que sea que estuvo ahí esa noche nunca se fue realmente? ¿Y si solo está esperando? Antes de terminar, les dejo una recomendación. Si alguna vez reciben una alerta de emergencia, que les diga que no salgan de sus casas, que no miren afuera, que no confíen en lo que escuchan. Obedezcan. No sean como Thomas Brennan. No sean curiosos. No sean valientes. Porque algunas cosas en este mundo no tienen explicación, no tienen lógica, no tienen sentido. Y algunas veces, la única forma de sobrevivir es seguir las reglas, sin preguntar, sin dudar, aunque no entiendan el porqué. Esto fue todo por hoy, amigos. Como siempre, les recuerdo que esto no es ficción. Esto pasó. Y puede volver a pasar. Así que la próxima vez que su teléfono suene con una alerta de emergencia, presten atención. Podría salvarles la vida. Gracias por escuchar. Esto fue Hora de Sueño.